Hola chicas, bienvenidos a mi primer video largo. Y espero que les guste. Mi momento favorito de la mayoría es cuando llega la hora de dormir. Por fin se van a acostar, a descansar de su largo día. Pero para mí es todo lo contrario. Desde que tengo 7 años, el soñar ha sido uno de mis mayores traumas. No sé en realidad por qué me pasa esto. Ustedes pensarían que como mis sueños son tan reales, esa es la peor parte, pero no, lo peor viene cuando despierto. Desde que tengo 7 años he visto el mismo ente femenino en mis sueños. Mientras más la soñaba me daba cuenta que tal vez ese ente era una representación mía, pero con unos cuantos detalles diferentes, y esos detalles no eran menores. Pero hubo una noche, que esa noche, no importa cuánto tiempo pase, nunca se me va a olvidar. Esa noche llegó la hora de dormir, yo me fui a acostar a mi cama y pues simplemente estaba esperando a quedarme dormida y lo logré al poco tiempo. No sé cuánto tiempo realmente duré dormida, pero de repente me desperté bastante confundida porque no sabía qué era lo que me había despertado. Y lo que me encontré fue que este ente me estaba viendo al pie de mi cama. Ella simplemente estaba parada ahí, viéndome fijamente. Y mientras me daba cuenta de lo que yo estaba viendo, sentía como el miedo poco a poco invadía mi cuerpo. Pero ella, al darse cuenta de que yo la estaba viendo, se comenzó a acercar lentamente hacia mí hasta el punto en donde su cara quedó a centímetros de la mía, y es que pude apreciar más sus facciones porque en medio de la oscuridad no la podía ver bien. Pero se me acercó tanto que yo podía sentir su respiración en mi cara. Ya que la tenía tan cerca, fue que me di cuenta que ella no tenía ojos. La ausencia de sus ojos me daba mucho más miedo que si ella los hubiera tenido y me estuviera viendo, porque aunque suene raro, yo sentía que sí me estaba viendo a pesar de que ella no tenía ojos. Tal vez todo esto pasó en cuestión de segundos, pero para mí parecían horas por el miedo que estaba sintiendo. Y este ente me habló con una voz sutil de niña que nada tenía que ver con su apariencia y me dijo: mi nombre es Samantha. La niña que yo había visto en mis sueños tenía una apariencia casi dulce. Era una niña con el cabello oscuro, lo tenía con 2 trencitas, casi como la niña de la película La huérfana. Pero esta apariencia que estaba viendo me aterrorizaba, y más el hecho de que no tuviera ojos. La sensación que estaba teniendo por estar siendo observado por esta criatura sin ojos es algo que simplemente no les puedo describir. Después de que se presentara y me dijera su nombre, yo desperté, y es aquí cuando mi mente comenzó a jugar en mi contra, porque ¿cómo? Si yo ya había despertado. Cabe aclarar que en toda mi vida nunca había sentido algo así, nunca había tenido un sueño tan real que yo no pudiera diferenciar entre una cosa y la otra. Y es por eso que esta noche me marcó tanto. Para mí todo lo que había pasado era real, porque así se sentía, muy real, tanto que me abrumaba. Recordaba absolutamente todo con detalle, cómo me hizo sentir, la respiración en mi cara, cómo era ella, los sonidos, de todo me acordaba perfectamente. Y bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero generalmente tú sabes diferenciar entre lo que es real y entre lo que es un sueño. Pero en esta ocasión era imposible para mí pensar que eso que viví había sido solo un sueño. Y como les dije, desde que tengo conciencia, yo he soñado con ella, pero cada pesadilla se ponía peor y peor que la anterior. Y la rutina que yo tenía era siempre la misma. Llegaba la hora de dormir, me iba a acostar, me ganaba el sueño, me quedaba dormida y a las pocas horas despertaba y mi pesadilla comenzaba. Y tal vez ustedes podrían decir, bueno, después de tanto tiempo que has soñado con ella, pues ya deberías estar preparada, pero no. No importaba que yo nunca estaba preparada para esas pesadillas. Odiaba ver cómo el tiempo pasaba tan rápido y que poco a poco se acercaba la hora de dormir y la llegada de Samantha. Y esa noche no fue diferente, yo me quedé dormida y desperté a las pocas horas. Me quedé simplemente ahí acostada en la oscuridad esperando a que el sueño me volviera a dar y pudiera volverme a quedar dormida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ahí estaba ella, al pie de mi cama, cerca de mis pies. Pero algo cambió ese día, porque ella de la nada se levantó de forma muy violenta y comenzó a ahorcarme. Todo pasó con una rapidez increíble. Un segundo yo me había despertado y al siguiente ya me estaba quitando el aire. Yo no podía gritar, obviamente porque me estaba pasando, y sentía su cuerpo y todo encima de mí. Yo me sacudía como podía, pero no podía quitármela de encima. Así que lo último que se me ocurrió fue intentar golpearla para quitármela, y en eso desperté. Curiosamente yo estaba en la misma posición de cuando estaba tratando de defenderme de ella, y el cuello me dolía, pero no de esas veces como que duermes chueco y te duele, sino real. Sentía como si alguien me hubiera estado ahí ahorcando como por media hora. Era un dolor insoportable, a pesar de que yo no tenía marcas de nada. Y ese dolor me duró todo el día. Quiero empezar este video haciéndoles una pregunta. ¿Qué sería peor para ustedes? ¿Estar poseído o que alguien que ustedes quieren esté poseído? Ahorita les digo el porqué. Resulta que una señora llamada Lupe tenía una hija adolescente llamada Rita que le encantaban como estas cosas de rituales, jugar a la ouija y demás. A pesar de que a doña Lupe esto no le parecía muy bien, como que no dijo nada,
hasta que de pronto comenzó a ver cómo el comportamiento de Rita iba cambiando poco a poco, llegando al extremo tan agresivo de, pues, pegarle a su mamá, molestar mucho a sus hermanas y corretear a su papá con un artefacto de cocina que corta. Ya saben que no puedo decir estas palabras. Lo primero que pensó la familia de Rita fue que tal vez ella estaba desarrollando algún problema psicológico y la llevaron con diferentes médicos a hacerle estudios, análisis y resultaba que Rita clínicamente estaba bien. Y al doña Lupe ver que los médicos no podían ayudarla porque realmente es que no le estaba pasando nada médico, decidió buscar otro tipo de ayuda y tenía una vecina que era espiritista, así que decidió acudir con ella. Esta vecina va pues a la casa de doña Lupe donde se encontraba Rita y en cuanto la ve se asusta muchísimo y le dice: yo no puedo ayudarte, tu hija necesita un exorcismo porque ella está endemoniada, y se fue para no volver. Pero antes les recomendó un curandero que tal vez él sí podía ayudarlos. Decidieron buscar a este curandero y el curandero les dijo: ok, tráiganla, pero ellos le dijeron: no se puede porque Rita a veces se pone tan difícil que la tenemos que tener amarrada a la cama todo el tiempo. Bueno, entonces el curandero acepta ir a la casa de doña Lupe, llega al cuarto de Rita y les pide a los papás y a los demás que estaban ahí que por favor salieran, que los dejaran solos con Rita para poder hacer pues su ritual, que básicamente era una limpieza. Pasaron solamente 10 minutos cuando se empezó a escuchar una carcajada, pero era una voz muy grave, o sea, como si un monstruo se estuviera riendo. ¿Qué digo monstruo? Más bien como una bestia, así era como ellos lo describían. Seguido de esto se escuchó un estruendo terrible, como si todos los muebles del cuarto se hubieran roto, y los papás de Rita deciden regresar al cuarto y es que encuentran una escena terrible porque Rita estaba ya sin estar amarrada, parada en la cama, con cabello en sus manos, riéndose, les digo, con una voz que no era la suya, muy grave, y estaba el curandero tirado en una esquina, pues desmayado, casi sin su cabello porque Rita se lo había arrancado todo. Además, las manos de Rita estaban llenas pues de esta sustancia que no sale del cuerpo, roja, por lo que había hecho con el cabello del curandero. La escena era terrible y Rita gritaba: ahí tienen a su gallo, tráiganme otro porque este no sirvió para nada. Si no son de México y no saben qué significa esto de este era mi gallo o tú eres mi gallo o lo que sea, es una forma de decir que este era el bueno, que confiábamos en él, que era el mejor, etc. Los papás de Rita le preguntaban cosas al curandero, pero el curandero no podía responder por su estado, así que decidieron sacarlo del cuarto porque parecía que ya estaba sin vida y trataron de reanimarlo. Después de unos minutos este señor recupera la conciencia y les dice: yo no puedo. Y mientras estaba arreglando sus cosas para irse, gritaba: es el diablo, es el diablo. Le seguían haciendo preguntas de qué pasó, cómo fue que te pasó eso, cómo acabaste así, algo, y este señor no respondía nada, simplemente pues se quiso ir y yo creo que cualquiera hubiera hecho eso. Y doña Lupe y toda la familia se encontraron en el punto del inicio, es decir, que no sabían qué hacer para ayudar a su hija y toda la pesadilla que estaban viviendo. Y es aquí cuando deciden buscar a otras personas que los pudieran ayudar. Ellos ya estaban completamente desesperados y es que pongan en su cabeza esa escena de que esté la chica ahí amarrada, sin comer, sin dormir, sin nada y teniendo estos ataques de repente. Entonces decidieron buscar y buscar ayuda. Algunas personas les decían: no creo que eso sea una posesión, realmente es que es muy difícil comprobar que es una posesión. De 200 casos que se reportan como posesión, solamente uno es real. Y es aquí cuando llega con Juan Ramón Sáenz, porque le llama, le cuenta todo este caso, todo lo que les acabo de decir, y Juan Ramón también dudó, le dijo lo mismo: es que es muy raro, o sea, yo le recomiendo que mejor lo lleve con otro médico para que le hagan más estudios, y doña Lupe le decía: es que no, ya los llevamos con todos, y Juan Ramón le dijo: a ver, le voy a dar como ciertos puntos, y si todo esto tiene Rita, significa que es muy probable que sí esté poseída de verdad. Y esos puntos fueron: que hable una lengua o dialecto nunca antes aprendido por la persona, que su vientre o la garganta presenten inflamación temporal o permanente, que presente repudio total contra imágenes divinas, agua bendita, oraciones o rezos y lo manifiesten en forma agresiva y violenta, que duerma y coma poco, que le moleste la luz, que sean desagradables su aliento y pues como que el olor que despide tu cuerpo,
que en ocasiones en el sitio donde se encuentra la persona se registra una notable baja de temperatura y que después de cada crisis el presunto poseso no recuerde nada y que presente pérdida de energía y cansancio. Todo esto lo tenía Rita. Doña Lupe en esta llamada le dijo, sí, todo esto tiene Rita y además otras cosas, por ejemplo, le cambia la voz, le cambia la mirada, le cambia la cara, o sea, está terrible la situación. Juan Ramón le recomendó que Rita tuviera atención médica constante y que además necesitaba que un padre, un exorcista, fuera y dijera, sí, esto sí es un exorcismo. Imaginen que su abuelita les hereda una casa, pero con una muy extraña condición, y esa es que no vayan a quitar nada de las decoraciones que ella tiene, ni los cuadros. Y después te enteras del por qué y no es una cosa muy buena. Bueno, pues resulta que un chico al que le vamos a llamar José vivió toda su vida en la misma casa con su abuela, pero su abuela recientemente había fallecido a sus 94 años y la abuela tenía una herencia. En esa herencia pues consistía en dejar esta casa en donde vivían a José, pero tenía, les digo, una cláusula algo rara donde decía que por respeto tenía que dejar todas las decoraciones y todos los cuadros justamente en el lugar donde estaban y que nunca los quitara. Pero aquí está la cuestión, ya que la abuela tenía un cuadro que a José le parecía horrible, le daba miedo, y cada que él le subía sopa, comida o lo que sea a su abuela que estaba enferma al segundo piso, tenía que pasar por un pasillo justamente donde estaba este cuadro. No estoy diciendo que sea este precisamente, es lo más parecido que encontré en la descripción, porque básicamente era el retrato de una anciana con mirada bastante penetrante. Pero pues la abuela dijo que no movieran los cuadros, así que pues José así lo hizo, no movió ni este espantoso cuadro. Pues las cosas pasaron, José pues ya se queda con toda la casa, la acomoda él como le hubiera gustado, se muda de cuarto y demás, pero les digo todo esto en su lugar. Así que un día él, como de costumbre, bajó a la cocina pues para hacerse su desayuno, y cuando pasó justo por el pasillo donde estaba este cuadro, nota que algo extraño. ¿No les ha pasado como que ves algo constantemente, tanto que ya no lo tomas en cuenta, pero cuando se mueve, ahí sí te das cuenta, pero no sabes precisamente qué es? Bueno, algo así le pasó a José. Pudo notar que algo había cambiado, pero no sabía qué, como que algo en la cara de la señora, algo como que parecía que había estirado un poco el cuello para asomarse a algún lado, por muy loco que eso parezca. Esto fue sumamente espantoso para José, así que lo que hizo fue agarrar una sábana y ponérsela encima al cuadro. Así que pues nada más quedaba la silueta del cuadro, pero ya no veía la cara. Durante el día pues él se paseaba por la casa, pasaba justamente por ese pasillo varias veces y él ya estaba feliz porque ya no veía pues este cuadro. Pero cuando cayó la noche, él ya se encontraba en su cuarto y escucha como que algo muy leve se cayó. Él se asoma al pasillo y nota que lo que se había caído era aquella sábana que le había puesto al cuadro. Él sintió que el estómago se le cayó a los pies de darse cuenta que había sido ese ruido, y ahora sí supo perfectamente que había cambiado, porque en la cara de la anciana ahora se dibujaba una sonrisa horrible, como muy forzada, y lo estaba viendo. En esta sonrisa se notaban sus dientes como muy malgastados y les digo, se veía tan forzada que se le hacían un montón de arrugas por todo el rostro, y eso no lo tenía antes. José realmente es que nunca entendió por qué a su abuela le gustaba este cuadro y más que nada por qué no le parecía horrible como a él, y sobre todo por qué lo quería conservar, por qué era tan importante mantener los cuadros en la casa. Bueno, dejando un poco de lado, no sé cómo pudo, el hecho de que la cara de la señora había cambiado, volvió a poner la sábana cubriendo el cuadro y se fue a dormir. Al día siguiente, su misma rutina, pasa por el cuadro, está tapado, baja a la cocina, se está haciendo su clásico desayuno, café y demás, cuando ve por la esquina de su ojo que alguien se está asomando por la puerta de la cocina. Él pegó un grito que se pudo haber escuchado por toda la cuadra y corrió a asomarse a la puerta para ver quién andaba ahí, pero no vio nada. De igual manera, él supuso que alguien se había metido a la casa, así que recorrió toda la casa, pasó por el pasillo y notó que de nuevo la sábana no estaba cubriendo el cuadro y, una vez más, la cara de la señora había cambiado, ya que esta vez se encontraba seria de nuevo, que ese era su gesto inicial, y algo dentro de José le dijo
lo que tú viste fue la cara de esta señora que no sé cómo se asomó como para vigilarlo. Y tal vez ustedes estén pensando, bueno, ¿y por qué no puso una cámara enfrente para ver si era ella? Bueno, pues esa inteligente decisión la tomó una noche después, ya que él iba a salir de Lima. Sí, todo esto ocurrió en Perú. Así que colocó la cámara enfrente, quitó la sábana y dejó grabando esta cámara como por 3 días, los 3 días que él estuvo fuera. Después del tercer día llega a su casa y él va directamente a checar la cámara y el cuadro. Cuando va subiendo se da cuenta que la cámara está en su lugar, pero la expresión de esta mujer había cambiado una vez más, porque esta vez se veía bastante enojada y en los ojos parecía que casi le brillaban, pero de puro odio. José decía, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora está enojada? Así que se puso a revisar la grabación de esos 3 días. En el primer día, la primera noche, no ocurrió nada, el cuadro estuvo inmóvil, pero después cambió. Se podía ver claramente en el video como los ojos de la pintura se movían de lado a lado como buscando algo. Y después el cuello de la señora se estiraba como si quisiera alcanzar a ver algo. Casi como si desde su posición estuviera revisando todas las habitaciones que sí se podían ver desde ese punto del pasillo. Cuando terminó como de hacer esto, de voltear, quedó de nuevo en su lugar y puso una expresión diferente que esta vez fue de una sonrisa. Y ahí terminó todo. Pasa todo el día sin moverse y a la noche siguiente, bueno, es más bien ese mismo día en la noche, vuelve a moverse. El mismo procedimiento. Empieza como a mover los ojos, viendo como si hay alguien cerca y después empieza a estirar el cuello asomándose a todos los lugares posibles. Después José vio algo que lo paralizó de puro terror y es que efectivamente esta mujer podía salirse del cuadro. Pero no era, ¿cómo les explico? No era nada más como que saliera y fuera una persona normal, sino que era gigante, tanto que tenía que doblar el cuello para poder caber de piso a techo. Y no era porque fuera una persona altísima, sino que su cuello era el que era bastante largo y por eso es que no cabía. La cámara estaba fija, pero pudo ver cómo esta cosa que salió del cuadro se paseaba por toda la casa, gritando el nombre de la abuela y sollozando al mismo tiempo. Después de un rato regresa al cuadro y tiene la expresión de odio que descubrió José cuando llegó. Fue entonces cuando José dijo, ya basta, ya estaba harto, así que va, quita el cuadro de su lugar y cuando está a punto de girar ya para tirarlo a la basura, siente que unas manos lo empiezan pues a ahorcar, tanto que él ya no podía respirar, ya hasta se había caído por la falta de aire. Y estaba luchando con todas sus fuerzas hasta que ya en lo último pudo aventar el cuadro y es que esta sensación se quitó. Incluso él sentía todavía, ya saben, las manos en el cuello y cuando revisó el cuadro, esta mujer estaba como acomodándose en su posición. José lo primero que hizo fue llamar a su padre, aunque dudó mucho en hacerlo porque pues esta historia suena bastante loca. Aún así lo hizo, le habló a su papá y su papá le explicó cómo es que este cuadro llegó a la casa de la abuela. Resulta que en esa llamada el padre de José le dijo que la anciana era la bisabuela de José, mamá de su abuela. José estaba así como que, a mí que me importa quién sea, o sea, acabas de escuchar lo que te acabo de decir. Y su papá le dijo, sí, ya te escuché, lo que pasa es que tu abuela pues falleció en circunstancias raras, ya que se había estado comportando extraña, como que no hablaba con nadie y de repente ella misma se quitó la vida. Y ok, José se quedó como, pues sí, la historia está rara y al mismo tiempo triste, pero eso que tiene que ver con lo que me acaba de pasar. Pero su padre agregó una última cosa porque le dijo, oye hijo, lo raro de todo esto es que este cuadro tu bisabuela se lo pidió a tu abuela justo el mismo día que ella se quitó la vida y le dijo que siempre lo tuviera en su casa porque ella la iba a cuidar. ¿No será que tú? Y José cortó la llamada. José corre hacia donde estaba el cuadro tirado y nota que ya no hay nadie en él. Y en eso siente una respiración hacia atrás, un como aliento helado, y cuando voltea ve a esta anciana enorme de 2 metros viéndolo con ojos de odio, ya que ella había visto absolutamente todo, incluso que José le había llevado sopa con veneno a la abuela, porque ella quería quedarse con la casa y no quería estarla cuidando. La bisabuela lo sabía y al parecer la abuela lo sospechó también y por eso es que exigió en su herencia que dejaran este cuadro.
mientras José estaba pensando todo esto, luego volvemos con esta sensación en el cuello. Y justo cuando ya José estaba dando sus últimos alientos, escucha que alguien llega a la casa. Era la hermana de José e instantáneamente deja de sentir esto en el cuello. Su hermana lo había salvado sin saberlo. Le pidió que llevara ese cuadro al sótano y ahí se quedó guardado por muchos años, porque incluso por las noches José escuchaba como la puerta del sótano se quería abrir. Pero todo en vano. José se salió con la suya. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Los estoy leyendo. Historia de terror de una seguidora. Mientras me desmaquillo. Me desperté por la mañana y estaban mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba llorando, a lo que yo le pregunto por qué. Me dijo que un pajarito se chocó con la ventana de nuestra casa. Mi mamá le tiene mucho cariño a los animales. Ella me dice que él estaba sangrando mucho, yo le ayudo y lo limpio. Al rato el pájaro se fue. Ese mismo día mis padres y yo fuimos a un funeral, regresamos a casa y mi tía llama a mi mamá diciéndole que mi abuela paterna había muerto. A lo que nosotros nos fuimos rápido a su casa, que es un viaje de 2 horas. Cuando llegamos me dejaron con mis primas y ellos se fueron al hospital donde estaba mi abuela. Mi abuela padecía de diabetes. Cuando yo llegué a la casa de mi abuela yo sentía como si ella estuviera en la casa aún. Como si se quisiera despedir, yo sentía una tensión muy fuerte. Incluso ni siquiera quería entrar en su habitación. Rato después todos regresan y al día siguiente hacen el funeral de mi abuela en la casa. Yo ni siquiera me acercaba a su urna, ya que le tenía mucho miedo a esas cosas y no me gustaba ver a alguien que quiero en ese estado. A los 2 días regresamos a casa y cuando llegué, sentía como si alguien estuviera mirándome. Siempre, cada noche, que iba para mi habitación, sentía que mi abuela me perseguía, con una camisa morada y una falda negra, con flores rosas. Un día esto se lo conté a mi prima y ella me dijo que así la habían vestido para el funeral. Yo me quedé en shock ya que yo no la había visto en la urna. Esto a mí se me hacía muy raro, hasta el momento que llegué a dormir con mis padres del miedo. Una noche a las 3 a.m. me desperté y vi a mi abuela enfrente de la cama viéndonos. Desde ese día dejé de ver cosas, pero aún sigo traumada con lo que vi. Resulta que en aquella época, cuando los españoles estaban llegando a México, llegó un señor llamado Rodrigo de Villanueva junto con su esposa y su hijo, ya que les habían heredado de alguna manera una propiedad en México. Cuando ellos llegan se dan cuenta que dicha propiedad estaba algo lejos y no les quedó de otra más que pasar la noche en un lugar de paso, ya que ellos no traían mucho dinero. Y este lugar donde se quedaron no era nada digno, por decirlo así que al día siguiente no les quedaba de otra que llegar a ese lugar porque no contaban dinero para pasar otra noche fuera de la que iba a ser su propiedad. Así que se pusieron en camino y cuando vieron la casa que era, se quedaron sorprendidos, ya que sí era bastante grande, pero estaba casi completamente en ruinas. Las tierras que estaban enfrente también estaban completamente abandonadas y áridas. En cuanto vieron la casa, la esposa y el hijo de Rodrigo se negaron a quedarse ahí, pero no les quedaba de otra, ya que ni siquiera contaban con el dinero necesario como para regresarse a España. Mientras se acercaban, el hijo de Rodrigo presentía algo como si este lugar tuviera vida, y trató de decírselo a su papá, porque le preguntó: papá, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Pero don Rodrigo no pudo ni contestar, porque en ese momento se escuchaban unas carcajadas que venían desde adentro de la casa. Don Rodrigo preguntó a gritos quién anda ahí, y al momento en que hizo esta pregunta, las carcajadas se callaron, y lo que pasó fue que un anciano salió de la casa. Cuando lo vieron todo se quedó en silencio y el viento paró. Este anciano tenía la piel opaca, los ojos amarillos y hundidos y sonreía con una boca que no tenía dientes. Se le acercó a la familia y les dijo: tienes razón, jovencito, lo que sientes es el viento infernal y no va a parar hasta que destruya la casa. Además de que nadie se ha atrevido a luchar contra él. Don Rodrigo se molestó al escuchar esto porque de por sí su familia ya no quería entrar a la casa y les dijo: no le hagan caso a este viejo, la casa solamente está un poco abandonada, pero nosotros podemos ponerla de pie de nuevo y tú, refiriéndose al anciano, salga de mi propiedad. Y no supieron a dónde se fue el anciano, porque simplemente desapareció. Don Rodrigo seguía intentando convencer a su familia de que entraran a la casa y su esposa le preguntaba: bueno, pero es que ¿qué pasa con esta casa? Y él solo contestaba: pues seguramente solo están obsesionados y eso es todo. Pero su hijo le dijo: no papá, yo sí creo que esta casa tiene algo, esta casa está maldita. Don Rodrigo dijo: yo les voy a demostrar que en esta casa no hay nada que temer. Y mientras iban entrando a la casa y dejando las pocas cosas que traían con ellos, escucharon de nuevo estas carcajadas. Y eran del mismo anciano que había desaparecido frente a ellos unos segundos antes, pero ya estaba dentro de la casa nuevamente y estaba saliendo de una de las habitaciones. Se acercó con ellos y les dijo: ustedes podrán tratar de reparar esta casa, pero el viento la va a derrumbar de nuevo. Y les robó un pan. Don Rodrigo sacó su espada y le dijo: lárgate de mi casa. Y el anciano, muy quitado la pena, le dijo: sí, lo voy a hacer, pero me voy a llevar el pan que ya agarré. Y don Rodrigo le dijo que sí mismo, o sea, encima de que estás en una casa que no es tuya, robas el pan enfrente de nosotros. Pero el viejecillo desapareció. Dejaron eso atrás y los días siguientes fueron de labor pesada, ya que ellos trataron de reparar no solo la casa, sino las tierras que había enfrente de esta.
Y al cabo de unos meses ya la casa estaba muy cambiada, ya había crecido lo que ellos habían sembrado, ya tenían animales, ya todo estaba verde alrededor, parecía otra casa totalmente. Y don Rodrigo y toda la familia estaban bastante contentos porque al paso en que iban a tener dinero suficiente para subsistir. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Esa noche, que ya se disponían a dormir, comenzó a soplar un viento bastante fuerte y conforme pasaba el tiempo ese viento se ponía más violento. Y así como comenzó el viento, así se detuvo, pero se detuvo por una razón, ya que parecía que el viento había parado solamente para que la familia escuchara unos gritos. Más bien eran unos lamentos como si una persona estuviera pasando al otro mundo. Por más que ellos se fijaron, no había nadie alrededor. Su hijo rápidamente entró a la habitación y le dijo: padre, estoy asustado. Y don Rodrigo le dijo: no te preocupes, hijo, esto tiene que tener una explicación. Pero el hijo le dijo: no, papá, recuerda las palabras del anciano. Pero para él esto eran puras tonterías lo que había dicho el anciano, y lo que trataron fue de cerrar las ventanas, pero el viento era tan fuerte de nuevo que no pudieron. No solo tenían el viento, sino los gritos, y además comenzó un olor bastante fétido a entrar a la casa, y el hijo le dijo: papá, por favor, vámonos. El viento ya había apagado todos los candelabros que tenían prendidos, y este lamento que se escuchaba parecía que más bien les estaba avisando algo. El viento paró por unos momentos y el silencio era aterrador, y enseguida de nuevo el viento, pero esta vez tan fuerte que no solo destruyó mucho de la casa, sino los corrales que tenían para los animales y todo lo que tenían aquí para cosechar. De nada sirvieron los rezos que estaba haciendo la familia, todo lo que habían hecho en meses quedó totalmente destruido. Esta vez a don Rodrigo le resonaban en la cabeza las palabras del anciano y dijo: a mí no me importa que tenga que luchar con el mismo demonio, a nosotros nada nos saca de esta casa. Su familia no intentó contradecirlo porque ya que se le metía una idea a la cabeza, eso era lo que se iba a hacer, y ellos nada más les quedó aceptarlo con una actitud triste. Porque además de que don Rodrigo no se quería ir de la casa estaba de nuevo en ruinas. Los meses pasaron y la familia fue capaz de levantar esa casa de nuevo, de levantar la cosecha, construyeron unos nuevos establos para los animales, y por un tiempo todos estuvieron felices de nuevo porque todo iba caminando como debía de ser. Pero esa felicidad, de nuevo, no les duró, porque una voz, la del anciano, resonó de nuevo en la casa diciéndoles: el viento llegará esta noche de nuevo. Y con ese temor, llega la noche y efectivamente empieza el viento a soplar. Al igual, los lamentos que escucharon la primera vez y el olor fétido. Y pasó exactamente lo mismo. El viento llegaba, se iba, dejando todo en silencio horrible, después llegaba con más fuerza y esta vez arrancó hasta el techo de la casa. El hijo estaba bastante angustiado porque decía: vamos a perder todo de nuevo. Y la señora no hacía más que rezar y rezar, pero esto no iba a funcionar de nada. Al ver que los corrales de los animales estaban siendo destruidos por el mismo viento, al hijo de don Rodrigo se le hizo buena idea salir a tratar de amarrar a los animales. Tomó la rienda de uno de los caballos, pero el animal estaba bastante asustado, así que salió corriendo y arrastrando al hijo. Nadie sabía en dónde estaba el muchacho, pero al parecer la voz de la casa sí sabía, porque les dijo: busquen a su hijo en la boca del diablo. Los padres salieron corriendo a buscar a su hijo, pero ninguno de los dos sabía en dónde era eso de la boca del diablo. Por más que corrían, no lo encontraban, y cuando lo encontraron ya era demasiado tarde porque ya había pasado al otro mundo. Además de que cuando lo encontraron, el cuerpo presentaba huellas de que había sido pasado al otro mundo de manera lenta y dolorosa. Y al perder a su hijo, don Rodrigo dijo: está bien, ahora sí creo que esta propiedad está maldita. Y no vieron de dónde, pero el anciano que vieron el día 1 se les presentó de nuevo y les dijo: se los advertí. Les dije que se fueran porque no podían luchar con lo que vive en la casa, y ahora su hijo va a vagar en la propiedad también. Por lo menos hasta que ustedes encuentren la forma de sacar el mal. Don Rodrigo estaba tan enojado, tan triste, y dijo: ya sabes que no me importa, ya nos vamos a regresar a España. Pero al parecer este anciano conocía los secretos de la casa y le dijo: no, tú no te puedes ir. Y recuerden por las noches cómo empezaba primero el viento y después los lamentos. Pero en esta ocasión los lamentos ya eran de su hijo. Les pedía ayuda a sus papás y para sorpresa de ellos se les presentó como un espíritu penando. Los padres al verlo corrieron a tratar de abrazarlo y el hijo solamente les decía: tienen que irse de aquí. Y la mamá le contestaba: no, no nos vamos a ir, queremos ayudarte. Y el hijo les decía: no, solamente váyanse. Después de que les dijo esto, el hijo se desapareció y ellos ya no pudieron dormir porque estaban esperando con ansias que llegara la siguiente noche para poder ver a su hijo de nuevo. Y así fue, llegó la siguiente noche, se presenta su hijo, pero ya no era así como tal, sino que parecía que su carne ya se estaba consumiendo y tenía un olor fétido. Aún así, su madre corrió a abrazarlo y el hijo volvió a decirles: tienen que irse, este lugar está maldito. Y antes le tenían miedo a la noche porque esto iba a ocurrir, pero ya que habían perdido a su hijo, ellos añoraban que llegaba la noche solamente para verlo. Pero la tercera noche que se les presentó les dijo: esta es la última vez que yo me les voy a presentar. Pero tienen que escuchar con atención lo que tienen que hacer para romper con la maldición que hay en este lugar. Y lo que tenían que hacer era que alguien se parara en medio de la casa cargando una cruz y dejar que la tierra que se levantaba con el viento cubriera a ese alguien que estaba con la cruz. Solamente así el mal se iba a ir. Y solamente así el hijo iba a poder descansar. A la mañana siguiente, don Rodrigo y su esposa deciden ir a buscar a un padre, a un sacerdote para que los ayude, pero ya todos conocían la historia del lugar y todos se negaron a ir. Mientras ellos seguían intentando que un sacerdote fuera a la casa, por suerte o mala suerte, un fraile iba de paso y justamente
pasó enfrente de la casa. Y cuando estaba pasando enfrente, su caballo se desbocó y estaba incontrolable. Don Rodrigo vio esto, sale de la casa a intentar de calmar al caballo, pero no lo logró y lo que hizo fue que el caballo pues lo lastimara bastante. Como les dije, el fraile no tenía idea de la historia de este lugar y estaba bastante apenado de ver cómo había lastimado su caballo a este hombre, a Don Rodrigo, y cuando se le acercó se dio cuenta que ya se había ido. La esposa de Don Rodrigo estaba destrozada y el fraile le dijo, bueno, pues Dios ya se lo llevó. Y la esposa le decía, es que no entiendes, no nada más es que él ya se fue, sino que su espíritu va a vagar en este lugar igual que mi hijo. Pero pues el fraile no entendía de qué le estaba hablando, así que esta señora le cuenta absolutamente todo lo que había pasado desde el día 1 que llegaron aquí, y él dijo, voy a investigar por mi cuenta, se fue al pueblo y ya supo por fin toda la historia del lugar. Ahí se enteró que unos brujos habían echado una maldición a la propiedad y que la única manera de que esto parara era precisamente hacer lo que el hijo les había dicho, que alguien se parara en medio de la casa con una cruz y que fuera enterrado por la tierra que levantara el aire. Y nadie quería hacer esto, pero decidieron que como Don Rodrigo necesitaba una sepultura, pues que lo iban a hacer con él y lo enterraron de manera vertical. El fraile junto a un par de personas que querían ir a ver esto, fueron a la casa y esperaron a la noche con impaciencia. A medianoche llegaron los vientos, las demás personas corrieron a resguardarse en cualquier lugar que pudieran y comenzó a pasar esto, que la tierra que estaba levantando ese viento tan fuerte comenzó a cubrir el cuerpo de Don Rodrigo, que tenía una cruz. Algunos dicen que vieron que el espíritu de Don Rodrigo salió de esa sepultura y comenzó a luchar con lo que sea que estuviera en la casa, no sin antes decirle a su esposa que se fuera del lugar. Y además, Don Rodrigo dijo, en este lugar, para que por fin se acabe la maldición de una vez por todas, también tienen que edificar una iglesia. Y la última voluntad de Don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente de que esto ocurrió, la esposa agarra sus cosas y se regresa hacia España. Y la vieja casa del diablo, que era como le llamaban a esta casa, fue derrumbada y construyeron una iglesia en su lugar, que con el tiempo fue reubicada, entonces tal vez ni con eso se acabó la maldición de esta casa. Como dato, las imágenes son representativas, ya que como dice la historia, pues ya se derrumbó la casa. Y se dice que este hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. Así que díganme si ya conocían esta leyenda de Don Rodrigo de Villanueva o la Casa del Diablo. Los estoy leyendo. ¿Qué harían ustedes si un día en su ciudad de repente dan el aviso de que a las 6 de la tarde va a llegar a la iglesia local una mujer que está poseída para que tengan cuidado? Pues esto sucedió en Celaya. Resulta ser que el 17 de mayo de 1978 este anuncio se dio por radio en Celaya. Ya se imaginarán el pánico y la angustia que sintieron todos al escuchar la noticia que decía: a las 6 de la tarde en punto llegaría desde el municipio de Salvatierra a la iglesia del Carmen una mujer encadenada, ya que se encuentra poseída. Muchísimas personas se acercaron al lugar, a la iglesia. Algunos de ellos pensaban que esto simplemente era una equivocación, que tal vez el anuncio estaba mal y querían constatar que esto sí fuera a pasar o no. Había gente casi creando una muralla humana por todo el largo de la calle, cuando, a la hora señalada, llegó un vehículo aquí a la iglesia acompañado por policías y 3 frailes. Ellos se bajaron con las capuchas en sus cabezas, en las manos traían rosarios ya que no dejaban de rezar. La gente viendo cómo se bajaban uno por uno, hasta que por fin vieron que bajó una misteriosa mujer que venía encadenada de los pies y una cuerda sujetaba su boca. Tenía una venda en los ojos y le faltaban varias partes de su cabello. Entre las personas que estaban viendo todo esto, se empezó a crear como un teléfono descompuesto, ya que los comentarios que se hacía era que esta mujer había desvivido a su papá a puro arañazo y mordidas, que el agua bendita era lo que lo estaba manteniendo tranquila porque ella podría fácilmente romper esas cadenas, quitarse la venda y salir huyendo. Al día siguiente, la gente seguía aquí en la calle a la espera de ver a la mujer poseída o qué pasaba con la situación. Decían que esta mujer estaba tan poseída que de hecho la iban a enviar a Roma para que ahí le realizaran un exorcismo mucho más fuerte. Los policías salían de vez en cuando de la iglesia para dar como informes y en una de esas veces uno dijo que esta mujer ya estaba en las mazmorras de este lugar. Pero hasta afuera las personas lograron escuchar los gritos, las maldiciones, los rezos y todo lo que estaba ocurriendo aquí adentro. Y la situación se ponía cada vez más crítica porque entraban y salían médicos, además de que más y más policías entraban al lugar. Pasó todo ese día y al día siguiente las personas seguían aquí a la expectativa de ver qué ocurría con esta mujer. Se seguían escuchando gritos incontrolables, maldiciones, los frailes rezaban en voz alta casi gritando palabras de la autoridad. Era un caos, entre golpes, gritos y rezos. A las 3 de la tarde salieron 2 frailes acompañados de la policía para dar una noticia que nadie se esperaba, pero que todos temían. ¿Cuál era?
la mujer poseída ha escapado. Al escuchar esa noticia, todas las personas que llevaban días aquí en la calle huyeron con terror para refugiarse en sus casas. Los frailes también dijeron que la mujer ya no se encontraba en el convento porque había escapado de sus guardianes a mitad de un tipo de exorcismo. A las pocas horas se reportó que un hombre se encontraba en estado de shock. Cuando llegaron los policías y después de recuperarse, él dijo que una mujer de apariencia muy joven y con movimientos similares a los de un animal lo había atacado. Que tenía el cabello desordenado, tenía arañazos y golpes en los brazos y en las piernas y después de que lo atacó huyó por un túnel. Estos túneles sí existen porque se dice que conectan a la iglesia con la mayoría de las otras iglesias por debajo de la ciudad. El pánico en la ciudad aumentó porque ahora se escuchaban las risas que venían desde los túneles que conectaban pues a todo el lugar y había muchos reportes de que las personas veían a esta mujer de aspecto sucio con el cabello, ya saben, todo desordenado, comiendo animales desde perros, gatos y ratas. Días después, una versión diferente se hizo pública de parte de uno de los frailes, ya que este fraile decía que él se sentía muy culpable de lo que pudiera pasar en Celaya a raíz de todo esto. Lo que pasaba era que esta mujer iba a ser llevada a Roma para que ahí le practicaran un exorcismo profesional, pero que no podían sacarla con toda la gente que estaba alrededor de la iglesia. Y por eso habían decidido utilizar los túneles para pasarla a otra iglesia y de ahí sacarla y llevársela a Roma. Pero que cuando estaban haciendo esta travesía, a mitad de camino por los túneles, la mujer rompió las cadenas y escapó. Ya que según el testimonio de este fraile, esta chica tenía una fuerza sobrehumana, una voz ronca y aterradora y que sus ojos parecían que brillaban en la oscuridad. Imagínense que su hermanita, primo, sobrinita, lo que ustedes quieran, un bebé recién nacido, les hable, y no me refiero a tata, papá, mamá, no, sino que les haga una frase completa y que tenga sentido con lo que está pasando. Si a mí me daba miedo cuando un bebé muy chiquito se sentaba así derechito, imagínense que me hable, qué terror. Bueno, pues resulta que en 1817, en el estado de Durango, aquí en México, ocurrió algo así. Si de por sí en estos tiempos esto sería bastante extraño, imagínense cómo lo tomaron en aquellos años. Resulta que en una familia, pues recién había nacido un bebecito. Tenía solamente 4 días de nacido y ese bebé tenía una hermana mayor de tan solo 7 años. Esta hermanita estaba cuidando al bebé cuando la mamá escucha que esta niña sale gritando, asustadísima, del cuarto y le dice: mamá, el bebé me acaba de hablar. La mamá le pregunta, o sea, ¿sí me entienden? O sea, está muy raro de escuchar eso, entonces le dice, ¿qué te dijo? O sea, a lo mejor nada más estaba balbuceando, pero no, le había dicho una frase perfectamente bien hecha. Porque las palabras que escuchó esta niña que salieron de la boca del bebé fue: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. Lo que obviamente asustó a esta niña porque le pareció bastante tenebroso cómo es que su hermanito estaba hablando. Como les dije, la mamá evidentemente pues no lo creyó y le dijo: no te preocupes, vamos otra vez al cuarto para que veas que tu hermanito no está hablando, simplemente fue como, no sé, producto de tu imaginación, no sé, escuchaste otra frase de otro lado y pensaste que era tu hermano, y entran a la habitación. Entonces la mamá, pues como escuchan, el bebé estaba en su cuna. Entonces la mamá como que empieza a mecer, ya saben, otra vez la cuna, y el bebé repite la frase: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. La mamá no estaba preparada para la impresión que acababa de tener y lo único que se le ocurrió fue ir por el cura a la iglesia del pueblo. Que por cierto no les dije en dónde pasó, en el poblado de Santiago Papasquiaro, como les dije, en Durango. El cura tampoco creyó lo que la mujer le estaba diciendo, pero para tranquilizarla le dijo: sí, vamos a ver a tu hijo para ver qué es lo que está pasando. Entonces llega el padre, pues ve al bebé, no está diciendo nada, y empiezan a mecer la cuna y el bebé dice otra frase, muy parecida, pero le dijo: padre, no le mesa tan fuerte la cuna porque me duele la cabeza, y que tampoco la mesa ni el alcalde ni nadie. ¿Y qué fue lo primero que pasó al escuchar esto? Pues que todo el pueblo se enteró y además el alcalde fue a ver si era cierto, ya que esto era un hecho insólito, poco creíble, y la gente tenía sus dudas, así que lo que hicieron fue
sacar al bebé de su cuna para ver dónde estaba el truco. Digo, en esos años no había como grabadoras o algo así, pero sí, para descubrir qué era lo que estaba pasando, pero no encontraron absolutamente nada más que sábanas, cobijas y cosas de bebé. Lo checaron debajo de su ropa, por todos lados, no había nada. Y ahí, en ese momento, cuando se dan cuenta que no había truco y con el bebé todavía cargado, dijeron, este bebé es un ser maligno y lo que tiene que pasar es que lo tengamos que mandar con San Pedro. ¿Por qué tomaron esta decisión? Porque sentían que era alguna mala señal de que algo les iba a pasar y ellos pensaron que haciendo esto ya no le iba a pasar nada malo al pueblo, pero el bebé tenía una opinión que dar. Porque al escuchar esto, este bebé respondió, o sea, esto al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, y no será mucho que conmigo hagan lo mismo. Lo que provocó que todos los presentes, porque ya no nada más estaba el alcalde, el cura, los papás, la familia y demás, sino ya todo el pueblo estaba ahí, se asustaron muchísimo más de lo que ya estaban. Y no sabían qué hacer, porque si el bebé ya estaba consciente de lo que estaban planeando hacer, no nada más hablaba, sino que era consciente y escuchaba, contestaba y demás, pues ya no quisieron hacer esto, y entonces el alcalde y el juez de este poblado decidieron mandarle este caso al gobernador de Durango. Y de esto se hizo como un expediente que firmaron varias personas y varios testigos de que sí, esto era legítimo, sí había pasado. Conforme fueron pasando los años, pues esta historia o esta leyenda o lo que sea de este bebé que hablaba, pues se fue como distorsionando y perdiendo, porque algunas personas decían que, ok, ya no le hicieron nada al bebé, pero él siguió hablando y decía pues cosas muy extrañas, como por ejemplo pasajes de la independencia de México. Con esto pues creían que alguien de la independencia había renacido en este bebé. Aún así no se podía explicar cómo es que el bebé hablaba con 4 días de nacido y era consciente, escuchaba, respondía y todo. Pero hay otra versión que dice que pues sí, el bebé creció un poquito, todo el mundo le tenía miedo, pero que sí fue mandado con San Pedro porque así lo ordenaron las autoridades del mismo poblado donde vivía, porque pues no tenían mucha fe de que esto fuera a acabar bien. Trataron como un mal augurio. Y de hecho le dieron un apodo y ese apodo era el niño viejo, porque pues tenía mente ya de un adulto siendo un bebé de 4 días. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esta historia? Definitivamente hay muchas más historias, leyendas y demás en México que solamente La Llorona, el Charro Negro y demás, y algunas son mucho más interesantes a mi parecer. De igual manera, si ustedes conocen alguna leyenda que no les haya contado ya y que no sea muy conocida del estado donde ustedes vivan o del país, también me la pueden poner por aquí y yo la cuento en otro video. Y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Siguiente, yo con la ayuda de los demonios puedo incorporarme, mi espíritu incorporarse a esa gallina. Puedo dejar hacerlo a cualquier persona y convertirme definitivamente en una bruja, ¿no es cierto? Con todos esos rituales que yo hago. El demonio sí existe, ¿no es cierto? Yo lo he experimentado muchas veces, en muchas ocasiones, y puede presentarse de distintas maneras. Casi siempre yo tengo mis animales y en ellos se presenta el demonio. Yo de muy niña experimenté esta situación yéndome a una montaña
sola a medianoche. Allí ungí mi cuerpo con una grasa para que y me desnudé, para que el demonio me pudiera poseer. Les dolió tanto perder a su hija que no la quisieron perder por completo. Déjenme les explico. Esta pareja que ustedes ven aquí tuvieron una hermosa niña rubia de ojos azules súper claros llamada Rosalía. Su padre era Mario Lombardo y su madre María Di Cara. Esto ocurrió en Italia en el año 1918. Su hija era la felicidad del hogar, la niña de sus ojos, la habían esperado con tanta dicha, felicidad, simplemente su presencia ahí era lo máximo para sus papás. Desafortunadamente la dicha duró muy poco, ya que Rosalía no llegó ni a festejar su segundo cumpleaños. Falleció una semana antes de bronconeumonía. En esta época era muy común que los niños murieran a muy temprana edad por diferentes situaciones, podría ser desde desnutrición, diferentes enfermedades, pero ante tal pérdida, Mario, el papá, sufrió muchísimo. Él no podía soportar la idea de que él iba a estar despierto día con día y no podría ver la cara de su hija. Entonces Mario pensó que como no pudo salvar a su hija y tampoco podría regresarla de la muerte, al menos iba a poder preservar su memoria e incluso su cuerpo. Es cuando entra en el cuadro este señor. Este señor era llamado Alfredo Salafia y además de ser un profesor de química era un destacado taxidermista, entre otras cosas. Entonces Mario le pidió a este señor que preservara el cuerpo de su hija lo más natural posible. Costara lo que costara, eso no le importaba, él simplemente quería tener a su hija de nuevo con él. Este señor tenía una fórmula secreta que guardaba bajo 1000 llaves. Era como su propia mezcla de químicos que utilizaba para preservar cuerpos de animales. Esta era la única ocasión que le habían pedido preservar el cuerpo de una niña. Total, hizo todo el proceso y el resultado fue que el cuerpo de la niña estaba preservado súper bien. A esta niña le apodaron la Bella Durmiente. Como les dije, esto ocurrió en 1918 aproximadamente y se preservó tan bien que en el 2008 ya un equipo de paleontólogos hicieron investigaciones sobre esto y se dieron cuenta que no solo como el cuerpo en su exterior estaba muy bien, sino que los órganos, todo estaba muy bien conservado. Así es como se encuentra actualmente en una pequeña capilla al final del recorrido de la capilla de los niños de las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Ahí es donde, si ustedes van, pues pueden encontrar a la niña, a la Bella Durmiente. Pero el cuerpo de Rosalía siempre guardó un misterio muy grande. Ahora, en otros videos me han puesto que cuando vaya a poner una imagen presuntamente maldita, que probablemente solo con verla los pueda arrastrar al infierno en esta y otras vidas, pues que les avise. Entonces, si no quieren verla, tápense los ojos, porque mientras voy a poner la imagen voy a explicar el por qué pasa eso. Durante muchos años y varias veces al día, diferentes visitantes han sido testigos de cómo la niña abre los ojos en algún punto. Aquí se pueden ver 3 diferentes imágenes de cómo han captado cómo los ojos se le abren. Observa todo a su alrededor aparentemente y después de unos minutos los vuelve a cerrar. Originalmente los tenía cerrados, entonces pues no se le podía ver el color de sus ojos, pero así pues sí se puede dar cuenta uno de que tiene los ojos azul muy claro. Algunas personas piensan que esto simplemente es una ilusión óptica, pues producida por la luz que se filtra a través de las ventanas que tienen a los lados y que dan la apariencia de que abre los ojos. Entonces conforme va pasando el día y la luz cambia, es que esto está sujeto a cambios de que a veces se le ven más cerrados o a veces más abiertos. Ya pueden abrir los ojos. Bueno, se cree que este señor, además de ser químico, taxidermista, profesor y todo lo demás, también era ocultista, el cual no solo había hecho este trabajo de preservación, sino que había recibido casi toda la fortuna de Mario, el papá de la niña, para mantener como una fracción del alma de la niña en su cuerpo, después de que ella pues haya fallecido. Se cree que todo esto está ligado a una maldición y para aquellos que vean los ojos de Rosalía así abiertos, incluso a través de fotografías, pueden ser sus próximas víctimas. ¿Y qué pasa en caso de que seas poseído a través de ver los ojos de esta niña? Pues vas a ver como un poco de lo que es la muerte. Entonces, como uno no está preparado para ver eso, vas a caer sin vida de un infarto.
¿Y por qué te hace eso? Porque de esa manera el alma de Rosalía que entra a tu cuerpo puede vivir un poco, unos cuantos minutos en lo que está en tu cuerpo y después sale y pues tú ya no tienes vida. De esa manera es por la cual el cuerpo está conservado tan bien, porque pues se está alimentando como de esta manera. Se dice que eso le pasa a todas las personas que la han visto de frente, o sea en persona, o por fotografías. Así que díganme ustedes qué opinan. Yo he visto en internet más fotos y los ojos se le ven completamente cerrados, nada de entreabiertos ni nada. No les quiero poner la foto completa por aquí porque no sé cómo las plataformas tomen como que la foto del cuerpo completo, ya saben. Pero los estoy leyendo con lo que... Hola, ¿qué hay, amigos? Antes de pensar con esta historia, les voy a dar un pequeño contexto para que entiendan la frase. Y esto es la historia de un seguidor, que era una niñera. Ella no trabajaba con ninguna agencia, sino que se hizo conocida entre personas que tenían un buen estatus en su ciudad. O sea, personas que tenían plata y que pagaban muy bien a las personas que les ayudaban en limpieza o cuidaban a los hijos. Un día recibe una llamada tipo 11 de la noche, diciendo que sí podía venir a cuidar a uno de sus hijos porque la esposa tuvo un accidente y tiene que salir al hospital corriendo. A lo que ella se da cuenta que no tenía el número registrado y que nunca había trabajado con ellos. Entonces ella les empieza a preguntar que quién les recomendó y ella se tranquiliza un poco porque el señor nombra a sus jefes actuales que le habían recomendado. Y ella dijo, ok, no hay problema, por favor páseme la dirección por WhatsApp y díganme desde qué hora hasta qué hora tengo que estar ahí. Quiero aquí darles un pequeño paréntesis. Su novio era guardia de seguridad de esta chica y esta noche tuvo guardia, entonces ella estaba sola en casa. Cuando ella va a la dirección que ellos dicen, antes de bajarse del taxi se da cuenta que no es como un barrio como a los que ella estaba acostumbrada a ir a cuidar a los niños. Y no porque ella no quisiera prestar sus servicios como a personas más humildes, sino porque ella se escuchaba que muchas de las ocasiones llamaban esos hombres a estas señoritas de barrios bajos y cuando ellas llegaban las entraban según para cuidar niños y les hacían cosas feas. Entonces cuando ella llega a ese barrio le dice al taxista que por favor no se vaya, que la espere, que va a comprobar algo. Cuando ella se baja, toca la puerta, sale el señor desesperado con mucha sangre y le dice que gracias por venir, que los niños están arriba, que por favor luego arreglaban, y se da cuenta que la señora ya estaba subida en el carro y ellos se van y la dejan. Cuando ella se acerca a decirle al taxista que ya se vaya, el taxista le dice, ¿estás segura? Y ella le dice sí, pero que le deje su número por si acaso quiera llamarlo, para que la recoja cuando ellos vuelvan del hospital. Porque como era una emergencia no le habían pagado completo toda la noche, sino tipo solo un momento, como unas 2-3 horas. El taxista le dice que tenga cuidado y se retira. Ella cuando entra a la casa solo podía escuchar como un tic-tac de un reloj muy antiguo que ellos tenían en la sala. Ella asienta sus cosas en el comedor, cierra la puerta y empieza a subir las gradas porque escucha un ruido arriba muy duro. Mientras ella sube las gradas empieza a tener miedo y cuando ella llega a la primera habitación abre la puerta y se da cuenta que no hay nadie en la cama. Abre la segunda habitación y tampoco había nadie. Ella empezó a sospechar que algo estaba mal porque cuando hay niños en la casa siempre se ven como pinturas, como cuadernos, como peluches, pero en esos cuartos no se veía absolutamente nada de eso. Pero cuando abre la tercera puerta encuentra... Ok, amigos, aquí vamos con la segunda parte. Y yo les prometo que de ahora en adelante voy a dejar grabado todo y les voy a ir subiendo partes por partes, así más rapidito. Cuando entra a la última habitación, ve a uno de los niños besando a un payaso, pero no era cualquier payaso, o sea, ¿cómo les explico? Cuando ella entró dice que lo vio al niño besando al payaso y ella prendió la luz rapidísimo y se dio cuenta que era un peluche. O sea, estaba otra vez sentado como un peluche, muy grande, muy feo. Y el niño se espanta y le dice que quién es ella. Ella explica que sus padres la contrataron para cuidarla y que no tiene que preocuparse. Y él le dice, pero estoy bien, me está cuidando mi amigo, y lo apunta al payaso. Pero amigos, dice que era un peluche tan grande que parecía una persona. Ella solamente vio al peluche, agarró al niño y salieron del cuarto y lo cerró con llave. El niño le empieza a contar sobre sus sueños, sobre muchas cosas y empieza a decir que porque sus papás se fueron sin él. Cuando empieza a sonar arriba que alguien camina, ella le dice, arriba está tu otro hermanito. A lo que le dice, no tengo más hermanos, pero tus padres cuando se fueron me dijeron que cuide a los niños. Y me dice, el otro es de mi hermano el payaso. Ella se queda helada y no dice nada más. Ella se quedó dormida en la sala con el niño mientras veía una película, pero cuando abre los ojos
se da cuenta que el payaso está sentado ahí, al lado de ellos en el otro mueble, como si los estuviera mirando. Ella se espanta y le dice al niño que por qué lo bajó. Él le dice, el payaso se enamoró de ti y quiere que te quedes. Ella le dice, voy a hacer una llamada. Entonces sale a la puertita y le llama a su novio. Y le cuenta lo que pasó. Su novio le dice, te he dicho que no vayas sola. Debía acompañarte para saber dónde ibas a quedarte. Te pudo haber pasado algo bien feo. Y ella le dice que no se preocupe, pero que hay algo que no le gusta o que le da miedo. Y es que ellos tienen un peluche que es muy grande y que parece un hombre y está vestido de payaso. En ese momento el novio le dice que agarre al niño y que salgan afuera, pero que salgan muy rápido, sin que sospeche nada el payaso. Y ella le dice, ¿por qué dices eso? Entonces su novio empieza a contarle que hace unos meses, una de sus compañeras que eran cajeras, les había comentado que hace años había una familia que tenía un niño con síndrome de Down y le pegó a su rostro una máscara de payaso para que nadie se enterara que tenía un problema. Y que ya había pasado anteriormente, que el payaso se robaba a las muchachas y las metía a su habitación. Después con silicón caliente les pegaba una máscara. Cuando ella escuchó eso, agarró al niño y le dijo, vamos a ver la luna. En este momento, el niño no quiere irse. Ella se da cuenta que el payaso se para y trata de alcanzarla. Ella sale corriendo y justo en ese momento estaban llegando los papás. Cuando ella empieza a contarles a los padres lo que pasó, ellos le dicen que por favor no le diga a nadie, o si no, él irá a buscarla. Fin.